Esta es la historia de Luz Manuela, una anciana de 64 años y además terrible mula. Quería sacar de Perú una carga importante de falopa. Y aproximadamente tenía 800 kilogramos de alcaloide de cocaína. Aquí lo vemos llegando al Jorge Chávez en compañía de su esposo y un chofer. Después también se va a sumar el hijo. La mujer deambula por el aeropuerto un poco más que lo normal y ya la empiezan a seguir por las cámaras. Esta señora de las 6 décadas vive en Madrid, donde aparentemente se da una buena vida y le figuran en el pasaporte varios viajes entre Perú y España. Pero en esta oportunidad me pa' que se viene el último, porque después de despachar las maletas, algo se ve raro por la policía del aeropuerto y esta doña es perfilada y llevada a dar revisación. Para revisar el registro personal de la ciudadana peruana Luz Coronado. Vamos viendo cómo le van revisando todo. En las maletas trae de todo un poco, incluso una estatua china que dice que la lleva de regalo. Además le revisan su sobre y hay euros, soles, tarjetas, monedas, de todo un poco. Pero la droga va a aparecer cuando comienzan a revisar la estructura de la valija. La viejita está sentada ahí un poco con cara de boluda, pero otro poco con cara de cagazo porque sabe que la descubrieron y que se va a comer una cárcel larga. Como se puede apreciar, la coloración es azul turquesa, positivo para alcaloide y cocaína. Y sí, hasta acá llegó todo. El reactivo da azul turquesa. Y eso significa que la anciana trae casi 2 kilos de merca. Todo ese paquetito le recaudaron al desarmar las valijas que Manuela Luz Coronado traía. Parece un chiste el apellido, porque lo que menos hizo fue coronar. Por ser una persona que por primera vez es un aproximado de 8 años. Eso ya lo establece la investigación. La están revisando porque lleva droga en todos lados. Sí, ahí donde están pensando también. Esta chica, con casi 300 gramos en su cuerpo, quería llegar a Europa. Pero en el aeropuerto, Jorge Chávez se puso un poco nerviosa y fue perfilada por la policía. Tenía droga en el interior de su cavidad vaginal, de su cavidad anal y también había tragado unas cápsulas. Para que en el interior de su cavidad vaginal, de su cavidad anal y en la modalidad de ingesta, transporte alcaloide y cocaína. Indigna un poco que la gente se juegue la vida y la libertad. Mirá, este traía la droga en un chalequito. Una segunda modalidad bastante usual es la modalidad de momia. La modalidad de momia es muy usada y consiste en pegarse o fajarse la droga al cuerpo. También es muy usual modificar la maleta para esconder droga. Y nunca falta el que es más sofisticado y lo camufló en paquetes de comestibles. Esta gente suele ser joven en su mayoría y sin laburo. Ven la oportunidad de ganar una platita fácil y se la juegan. La mayoría de las veces sale mal. Es así que entre la necesidad económica es que son amenazados contra su propia vida para transportar alcaloide y cocaína. Y sí, ante la necesidad extrema, no les queda otra que hacer los viajes, que casi siempre terminan lejos de Madrid o de París, pero sí dentro de la prisión. Y esta mujer española fue detenida en Punta Cana queriendo viajar a Madrid, con una valija que al pasarla por el escáner parece que se veía rara, y los polis dijeron, mejor la revisamos. Resulta que dentro de la maleta había 2 mochilas y la cosa se empezaba a poner rara. Y cuando abrieron un doble fondo que tenían los equipajes, dieron con estos paquetes negros llenitos de merca. Eran más de 5 kilos, divididos en 4 paquetes, 2 paquetes en cada mochila. Muy ingenioso, pero la policía dominicana estaba más que atenta. These are some of the suspected drugs that have been released by the drug mule, would arrive from Sao Paulo, from Brazil to South Africa. Este caso incluye a Brasil, pero también involucra a Sudáfrica. Es una mujer a la que la acusan de haber tragado más de 60 cápsulas con cocaína y con la intención de llegar al aeropuerto de Ambo, en Sudáfrica. Resulta que los polis tenían el dato de que una mula llegaría desde Sao Paulo con droga en su estómago. La policía la identificó rápido y la llevaron a un hospital para darle un laxante y que se desgracie con todas las cápsulas. Me dio un poquito asquito.
Hasta que nosotros editamos esto había expulsado 63 cápsulas. As the process to release them from the suspect's body is still underway. Pero parece que el laxante sigue trabajando y faltan algunas cápsulas más. Uno lo encontramos en la zona de carga. Era cocaína líquida que se encontraba camuflada en unos vidrios. Y como el mundo del narcotráfico se va perfeccionando, acá se descubrió una modalidad original de traficar drogas. Se trata de unos cristales que tenían dibujos de la Copa América, pero que en realidad estaban impregnados con cocaína líquida. El viaje era de Colombia a los Estados Unidos, pero en el aeropuerto El Dorado se terminó el recorrido porque los polis no se comieron el cuento de los espejitos de colores y rápidamente le hicieron pruebas de narcotest. Pero esto no es todo. Los narcos camuflan la droga en todo lo que se les ocurra y también la merca. Venían libros infantiles, casi 16 kilos de cocaína camuflada en las portadas de estos cuentos. Al percatarse en nuestras unidades, lo que hacemos es de una vez mirar con nuestros perros antinarcóticos. Nuestros perros nos dan una señal. Eso que estamos viendo, ¿saben qué es? Yo también pensé que era la freidora de aire que me quiero comprar, pero no. Es una mecedora para bebés que venía de Estados Unidos y venía llena de droga. Esta encomienda llegó al Silvio Petirosi de Paraguay y los polis guaraníes dijeron: acá hay algo raro. Entonces se pusieron a revisar el envío y encontraron estos paquetes que vemos, rellenos de sustancia ilícita. Mirá la lenga de fafa que armaron, pero además no era solo la mecedora, también había un cargador para batería de automóvil y, sí, lleno también de cocaína. Había un total como de 6 kilogramos de sustancia ilícita, positiva. Esta señorita debajo de esa fachada es mula, burrier, como les guste llamarle, y llevaba droga en estos caramelitos. ¿Quién podía sospechar de esta suboficial peruana que además se dedicaba a la sección de adolescentes y niños? Mira, esto también tiene positivo, ¿ya? Destino final. España. 2 kilos de droga había en este mini kiosquito que la joven policía se había armado en el equipaje, con el que tenía la idea de llegar a España. Ya, eso sí tiene esta bolsa. Esto ya hemos hecho la prueba de campo. Y encima, no te conté que para viajar se pidió 5 días en el laburo alegando un esguince en su rodilla. Una mentira caminando esta piba mula. Nosotros los policías estamos hechos para combatir el delito, no para ser parte de una organización criminal. Y en este caso, 2 malitas repletas de cocaína que serían embarcadas hacia Suiza por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, fueron intervenidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana en un operativo en el que participaron miembros de la seguridad aeroportuaria. Pon los ravioles que estamos todos en el interior de las maletas. Se ocuparon 39 paquetes con cocaína que fueron revisados por los rayos X, dando un total de 41 kilogramos de merca. No terminan de sacar droga de esa mochila los polis del RD. Se procede con el narcotest, que da coloración azul turquesa, positivo para cocaína. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paquetitos contamos por acá, de un total de 39 como te habíamos dicho. En el día de hoy, conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas, realizó un arduo operativo. Y en este caso está involucrado el coco. Mirá ese cómo rompe los cocos. La mujer lo vio por tele y le dijo: es lo único que te faltaba. Todo esto pasó en México y mirá la cantidad de cocos que hay y la cantidad de analgésico. Bravo, tremendo. Impresionante cargamento el que secuestraron acá. Y ellos, en base a ciertos perfiles que manejan a todos los usuarios del aeropuerto, dan con estos resultados. Y la secuencia se dio en un pueblito llamado Pitiquito, al norte de Sonora, que tiene buenas playas, medio desértico, pero lo que más llama la atención son los cocos. El que no resolvió muy bien su equipaje fue este portugués atrevido que quería llevar 2 kilogramos de cocaína hasta Suiza desde Ecuador, pero fue descubierto por los perros. Son enviadas a los laboratorios de químicos donde determinan a qué nivel o a qué porcentaje está concentrada la cocaína. En base a ciertos perfiles que manejan a todos los usuarios del aeropuerto, dan, y con estos resultados, los muchachos de la policía tenían fija la data y no pararon.
varios miembros funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Durán serían parte de esta organización criminal. Primero revisaron de forma normal, pero al rato ya la estaban rompiendo, porque sabían que ahí tenía que haber droga. Y efectivamente, el que busca encuentra, y apareció la merca. Se le hizo el narcotest, y sí, y no podía dar otra cosa que positivo. Son enviadas a los laboratorios de químicos donde determinan a qué nivel o a qué porcentaje está concentrada la cocaína, y el portugués fue puesto a disposición de la justicia. O sea, fue en cana. Si ahora nos paramos en Ecuador, varios miembros funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Durán serían parte de esta organización criminal. Lo que este señor policía trata de explicar es que un narco que estaba preso, apodado Negro Tulio, desde la cárcel logró captar a bomberos y paramédicos para que transportaran droga en vehículos oficiales, camiones y ambulancias, involucradas en este caso que sorprende y que llevó a algunos allanamientos en la investigación. Mirá este poli, que parece que se olvidó la llave. Se supo también, esto me lo contó el almacenero, que detrás de esto estaban los Johnny Killers, una organización criminal y narcoterrorista ecuatoriana que se dedica al tráfico de drogas, robo, sicariato, en fin, completito el servicio que brindan. Y acá parece que la cosa huele bien, pero no huele muy mal. ¿Por qué? Porque si bien se trata de perfumes, los trae de manera ilegal. Mirá todo lo que había. Che, igual esa botellita verde no es de Colonia. Ese perfume es rico con jugo o en un Negroni. Cuestión, que un tipo de 54 años fue detenido por traer más de 100 perfumes sin declarar en 3 maletas en el aeropuerto de Victoria, en Brasil. Los perfumitos los había comprado en Paraguay y parece una boludez, pero se puede comer de 1 a 4 años de prisión. Mi nombre es Sherlyn Gisela Aguilar Galindo y he tomado la decisión de admitir hechos, ya que reconozco mi error y que tomé una mala decisión. Está linda la morocha nicaragüense. Permítanme el piropo. Se dedicaba a vender drogas cerca de los colegios y cuando la agarraron tenía en su poder plata y cocaína. Fue llevada al tribunal y allí se juzgó su causa judicial. La autoridad judicial no le puede tener como acusada siendo responsable de esos hechos. Usted renuncia a que el órgano acusador evacúe la prueba. Glamour tenía la dealer barrial, pestañas, glitter, maquillaje. Dicen que usaba todo soporte para pasar desapercibida ante los policías. Me hago responsable de admitir hechos. Aunque alguien la está amenazando. No. La están obligando. No. Conoció que vender drogas no estaba bien y le puso el pecho a la condena. Por lo que solicito la pena de 5 años de prisión. Atendé, Martita. ¿Qué te suena todo? Y sí, traía un montón de celulares adheridos a su cuerpo. Unos 20 aparatos de alta gama valuados en 94.000 soles. Esta pasajera fue abordada por la SUNAT, que es la aduana de Perú, y le incautaron el cargamento. Mirá la fotito de rayos X. Eran los celus de la manzanita. Tiene que sacarlos. Ya, lo voy a sacar, pero... 8 aparatos los traía en su maleta y el resto venían todos encintados en su torso. Mírala. No sabe si pedir la clave de Wi-Fi o un abogado. Y acá tenemos una joven señora de 64 años que se hacía pasar por vendedora de limones, pero era tremenda tranza. Marihuana y bazuco, también conocido como pasta base, era lo que en realidad comercializaba esta doña colombiana que fue apresada en las calles de Bogotá. Estación de Policía San Cristóbal durante el presente año ha logrado la incautación de más de 51.560 dosis de marihuana, 12.113 dosis de bazuco. Pero hablando de pianos, en este caso se secuestraron 115 kilogramos de clorhidrato de cocaína en 2 pianos. El primero de ellos pretendía ser enviado hacia Canadá con 62 kilogramos de merca y el segundo de ellos con destino hacia Portugal, que tenía 53 kilogramos. Los pianos venían con todos esos paquetes de droga que vemos en pantalla, y lo complicado del caso es que se trataba de unos instrumentos carísimos y muy exclusivos, por lo que no podían desarmarlos o romperlos así porque sí. Han utilizado 2 pianos exclusivos, los cuales tendrían un valor, cada uno de ellos,
de 45 millones de pesos. Y ahora, los responsables de este cargamento seguro terminen tocando el pianito.